¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestro idioma utiliza los sonidos para generar significados? En este video exploraremos la fonología, la rama de la lingüística que se encarga de hacerlo. Bien, la fonología, como ya hemos dicho, es una rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla desde una perspectiva abstracta. Esto es decir, que no estudia los sonidos como fenómenos físicos, sino cómo estos se organizan y se pueden combinar para generar significados. Es decir, que la fonología, en otras palabras, estudia los sonidos y cómo estos se organizan mentalmente para poder generar significados. Cuando hablamos de fonología, es importante no confundirla con la fonética. La fonética también es una rama de la lingüística que estudia los sonidos, solo que desde la perspectiva de cómo estos se producen, cómo se transmiten por las ondas sonoras y cómo los percibimos. Cuando hablamos de fonología, también es importante mencionar al fonema, que es la unidad mínima dentro de esta rama de la lingüística. El fonema no es un sonido concreto y tampoco lleva consigo un significado, es decir, el fonema es una unidad abstracta y, además, se lo puede definir como la representación mental de los sonidos que tenemos y que permiten distinguir una palabra de otra. Por ejemplo, la palabra gato comienza con el fonema g y la palabra pato comienza con el fonema p. Estos dos fonemas distintos al inicio de las palabras permiten distinguir una de la otra. Además, dependiendo del contexto donde se dé el habla, surgen variantes del fonema que no afectan el significado de las palabras y que se las llama alófonos. Los fonemas también tienen rasgos articulatorios importantes. Tenemos aquellos rasgos que se les denomina distintivos, ya que permiten diferenciar un fonema de otro y que cambian el significado de las palabras, como el ejemplo del fonema g y p. Luego tenemos aquellos rasgos que son redundantes, es decir, no cambian el significado de la palabra, pero sirven como una forma de afirmar el sonido que se está produciendo. Ahora que entendemos qué es un fonema y cómo funciona el sistema lingüístico, es momento de ver cómo estos sonidos se relacionan entre sí dentro de las palabras y cómo pueden cambiar su forma o su función. Comencemos con dos procesos fundamentales en la fonología, la conmutación y la sustitución. La conmutación ocurre cuando cambiamos un fonema por otro y eso modifica el significado de la palabra. Por otro lado, la sustitución se da cuando el sonido cambia pero el significado de la palabra no cambia. Esto pasa porque se trata de alófonos, o sea, variantes del mismo fonema. También es importante entender los conceptos de oposición fonológica y contraste. La oposición fonológica se da cuando dos fonemas se enfrentan y su diferencia cambia el significado. Por ejemplo, casa y gasa, donde k y g cumplen una función distintiva. Este tipo de cambio nos permite identificar que los fonemas son importantes para diferenciar los significados. La palabra dedo puede pronunciarse como dedo o dedo, con la D más fuerte o más suave, y el significado sigue siendo el mismo. Ambos sonidos pertenecen al mismo fonema d. En cambio, el contraste se refiere a las diferencias del sonido que no cambian el significado por sí misma, pero consisten en la misma lengua. Un ejemplo sería la secuencia entre apto y abdicar, donde se contrastan las secuencias pt y bt. Para entender mejor el funcionamiento del sistema sonoro del español, también debemos considerar los sistemas vocálicos y consonánticos. El sistema vocálico está formado por los fonemas vocálicos a, e, i, o, u, y estos se clasifican según su altura, abierta o cerrada, el lugar donde se articulan y si los labios se redondean o no. El sistema consonántico, en cambio, incluye todas las consonantes del idioma que se organizan según el modo de articulación, oclusivas, fricativas, nasales, etc., el punto de articulación labial, dental, velar, etc., y la sonoridad, si vibran o no las cuerdas vocales. Por último, hay que tener en cuenta que un mismo fonema puede tener diferentes formas de realizarse en el habla, lo que se conoce como alófonos. Los alófonos combinatorios cambian según el contexto, mientras que los alófonos libres son variables que pueden usarse en el mismo contexto sin cambiar el significado.
Como vimos, los fonemas pueden presentar distintas variantes sin que cambie el significado y que también pueden oponerse para generar contrastes importantes dentro del sistema lingüístico. Sin embargo, en algunos casos esa posición entre fonemas puede desaparecer. A esto se le llama desfonologización. La fonologización es un proceso por el cual dos fonemas que antes se distinguía claramente y que permitían diferenciar las palabras dejan de oponerse y pasa a pronunciarse de la misma manera. Ya como consecuencia ya no sirven para diferencias de significado dentro de la lengua. Un caso muy común en el español es el fonema i y sh. En muchas regiones ambos sonidos han pasado a pronunciarse de la misma forma, por lo tanto como pollo y pollo. Suenan igual, aunque originalmente eran distintas. Este fonema nos muestra cómo el sistema fonológico de una lengua puede cambiar con el tiempo, a variar según la región, afectando incluso a la manera en que percibimos. Bueno, en cambio en Uruguay no se da esta distinción. Usamos únicamente las para todos los casos, fenómeno como conocido ceso, así palabras como casa y casa suenan exactamente igual. Otro rasgo característico de nuestro español es el yeísmo. Implica no distinguir entre los sonidos sh y i. Por eso palabras como pollo y pollo se pronuncian igual, con un solo sonido. Haya y haya también es un ejemplo que se pronuncian igual. Este es un ejemplo claro de desfonologización, ya que dos fonemas que antiguamente se oponían han pasado a pronunciarse igual, eliminando la diferencia fonológica. Todos estos fenómenos que estudia la fonología y nos muestra cómo el modo de hablar puede variar significativamente de una región a otra, incluso dentro de una misma lengua.